La hora 20:20 se lo habíamos anticipado, ¿no? Tenemos una ley desde hace poco más de un año, una ley que regula la utilización del cannabis, es la 27.350 que crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis. Pero claro está, los alcances de dicha reglamentación son tremendamente limitados y justo ahora la noticia es que la provincia de Jujuy va a producir mediante una empresa estatal dicho aceite de cannabis. Está en línea el neurólogo infantil del Hospital de Niños de La Plata, Ricardo Míguez. ¿Qué tal, doctor Míguez? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? A ver, ¿qué es lo que permite la ley en cuestión de acuerdo con su reglamentación? ¿Qué uso permite del cannabis hasta ahora? Bueno, en principio la ley 27.350, que fue aprobada en abril del 2017, si no me equivoco, y reglamentada en septiembre del año pasado, permite el uso a los pacientes con epilepsia refractaria. Hoy, digamos, desde el punto de vista legal, son los pacientes que están incluidos bajo el paraguas legal, ¿sí? De uso. Eso significa que no solamente pueden hacer uso del aceite de cannabis, sino que además están, digamos, habilitados para inscribirse en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento de Cannabis, que es el RECAM, que lo gestiona el ANMAT, ¿sí? Para poder utilizar el aceite importado, o sea, para poder hacer la importación del aceite por la vía, digamos, legal, clásica. Uh-huh. Pero solo para los pacientes que tienen epilepsia refractaria. Sí, hoy sí. Y en ese caso, digamos, ¿y el trámite de importación lo hace el particular por su cuenta? En realidad, a través del ANMAT se importa, obviamente a través de, digamos, de la compra, ¿no? Los pacientes que tienen obra social está, digamos, habilitado después de obviamente un trámite legal, como todos tenemos en las obras sociales o prepagas, se hace cargo del costo, y si no tiene obra social, los pagos, digamos, que hay que hacer son, digamos, timbrados y algunas poco dinero, y lo importa el ANMAT. Cuando hablamos de epilepsia refractaria, ¿a qué tipo de epilepsia nos estamos refiriendo? Bueno, en realidad la epilepsia refractaria, como definición, es una epilepsia que no puede, digamos, controlarse con menos de 2 drogas. Ajá. Es decir, un paciente que ya tuvo requerimientos para el control de su epilepsia clínicamente, ¿sí? O sea, que no tenga convulsiones, por decirlo de una forma entendible, y que además su electroencefalograma es un electroencefalograma que no genera un peligro para el cerebro, que no tiene una encefalopatía, ese paciente que requiere más de 2 drogas ya tiene como definición la epilepsia refractaria. Lo que pasa que no todos los epilépticos refractarios son pacientes que llegan al uso de cannabis o son pasibles del uso de cannabis, porque hay pacientes que con 2 o 3 drogas que tienen efectos adversos como todas las medicaciones pueden ser controlados, y a pesar de ser epilépticos refractarios no necesitan el uso del aceite. Uh-huh. Pero hay otros pacientes en los cuales con 3, 4, 5, 6 drogas su epilepsia sigue siendo una epilepsia con, digamos, que genera múltiples convulsiones diarias, digamos, como te digo, múltiples, estoy hablando de un número elevado, no estoy hablando ni de 5 ni de 10, a veces muchas más, y con un deterioro neurológico asociado progresivo. Esos pacientes vos necesitas tomar decisiones, digamos, de tratamiento diferentes, excepcionales. Hasta ahora esa excepción era el aceite de cannabis. Hoy quizás siguen siendo una excepción, pero por lo menos ya estaba un poco más instalada la situación de poder usarlo en estos pacientes, ¿no? Ahora, ¿hay una casuística, digamos, respecto de esto que diga que efectivamente funciona bien en estos casos el aceite de cannabis? Mirá, a nivel internacional hay múltiples publicaciones científicas rigurosas que muestran un efecto del aceite de cannabis por arriba, muy por arriba, en resultado al placebo. O sea, los estudios científicos lo que hacen es comparar una droga con placebo en primera instancia. Sí. Placebo es una medicación que no tiene ningún efecto. En ese control, digamos, el cannabis, los metabolitos, ciertos metabolitos del cannabis, porque no es todo
todos los metabolitos del cannabis, digamos, todas las diferentes composiciones de drogas que tiene el aceite de cannabis, no es solamente una. Varios metabolitos ayudan a que los pacientes con epilepsia refractaria mejoren, algunos mucho, otros muchísimo y algunos un poco. A algunos les cambie la vida, a otros les mejore mucho la calidad de vida y otros ayude a las medicaciones que ya tienen incorporadas. Hay múltiples, digamos, estudios internacionales científicos que avalan el uso. ¿Y hay, digamos, experiencia en otros lugares del mundo con respecto a otras afecciones en las que el uso de cannabis es aconsejable? Sí. Digamos que hay pruebas científicas que dan, digamos, muestra de que pacientes con dolor crónico asociado, por ejemplo, a esclerosis múltiple, a enfermedades reumáticas, HIV, a fibromialgias, el dolor crónico y neuropático mejora muchísimo, y si no los mejora muchísimo, digamos, es raro que lo mejore solo. O sea, un paciente que recibe aceite de cannabis no es la única droga que va a recibir, va a ayudar a las que ya tiene, digamos, ya incorporadas y que no han tenido un buen efecto. Entonces, por ejemplo, en esos casos, en los pacientes con dolor crónico de enfermedades graves, lo que haces con el aceite de cannabis es, además de aumentar la eficacia y mejorar el dolor, disminuir mucho la cantidad de dosis de las otras drogas que está dando. Ejemplo, derivados de la morfina. En pacientes que tienen morfina o derivados de la morfina en dosis muy altas, el cannabis, además de mejorar, ¿sí?, y digamos, disminuir el dolor crónico, ayudan a disminuir las dosis altas de morfina y con eso ayudas a mejorar los efectos adversos que generan las otras drogas y mejora su calidad de vida. Ahora, queda claro entonces que la reglamentación de nuestra ley en realidad está operando como una limitante que debería ser revisada, ¿no? Mira, a mi criterio sí. Digamos, obviamente no me arrogo la verdad, pero desde el punto de vista de lo que es la práctica médica y lo que uno ve en su consultorio, sí. De hecho, yo lo digo siempre, yo no soy obviamente abogado y de leyes, incluso de esto que estamos hablando, conozco lo técnicamente, digamos, necesario y me falta muchísimo de aprender y trato de, cada vez que tengo la posibilidad de tener algún congreso, reunión con alguno de mis colegas o con abogados o con incluso con las mismas ONG que se nuclean pidiendo, digamos, que la ley se amplíe, que se apruebe el autocultivo, porque de esta forma, digamos, tenemos también, ese sería otro tema también para charlar en otro momento, pero es un tema muy importante. Cuando vos vas a la práctica clínica te das cuenta que los pacientes hoy están más limitados que antes de que aparezca la ley, porque hoy por hoy, digamos, los únicos que tienen la posibilidad de seguir la vía legal y obtener un beneficio del aceite de cannabis son los epilépticos refractarios. Claro. Los demás pacientes, antes de que existiera la ley, los demás pacientes se anotaban, o sea, no estaban por lo menos fuera de la ley. Hoy está fuera de la ley en el consumo. Uh-huh. Y lo peor de todo es que además los circuitos de circulación y consumo existen. Es posible detectarlos sin demasiado esfuerzo alrededor, ¿no? Más allá de lo que diga la ley. No, ese tema que tocas tiene, digamos, la verdad que es buenísimo que lo digas, porque tiene dos caminos. Está, por un lado, el circuito de la gente, digamos, que desesperada porque por un familiar, un hijo, un padre o por ellos mismos necesitan una respuesta de la medicina, ¿sí? Necesitan que alguien los ayude. No es que los médicos no los ayudemos, pero hay herramientas que a veces no sirven, que no alcanzan. Entonces necesitan buscar una segunda, un segundo camino, ¿sí? Antes esto estaba dentro de lo que era la medicina alternativa y hoy por hoy, con los estudios que empiezan a surgir a nivel mundial, estamos dentro de la ciencia, o sea que podemos aplicar un montón de conocimientos científicos que tenemos para el uso en ciertas patologías, no digo en todas, pero en muchas de las que te nombré. Ese sería por un lado. Por el otro lado está lo que es el mercado negro del uso del aceite de cannabis. Yo digamos, siempre cuando hablamos, los invito solamente a que entren en las páginas de ventas conocidas de cualquier artículo que uno quiere comprar, y uno pone aceite de cannabis y aparece en todas las páginas de venta.
El problema ¿cuál es? El problema es que eso es, digamos, casero, uno no sabe lo que compra, no sabe si lo tiene o no lo tiene, no sabe qué excipiente lleva, no sabe la concentración de los metabolitos del cannabis que tiene, por lo tanto vos no sabés. Es como que yo, digamos, te dijera, bueno, me duele la cabeza, bueno, toma esta pastilla, y te la doy y no te digo de cuántos miligramos tiene y qué tiene. Y vos la tomás porque... ¿Y quién la produjo? ¿Y quién la produjo? ¿Y en qué condiciones? ¿Y cuál es la concentración? Entonces, ese mercado negro mueve... Solamente mirá los precios y te vas a dar cuenta que mueve millones. Y las familias, cuando no tienen... Digamos, cuando el Estado no puede abarcar y dar una respuesta de este tipo, y las familias, digamos, con toda la razón del mundo, porque realmente lo entiendo de esa forma, porque convivo con la desesperación de ellos, las familias optan por la posibilidad y la esperanza de una respuesta más. Y es entendible, pero ese camino también está... Por eso, digamos, en las organizaciones no gubernamentales que nuclean, como por ejemplo Mamá Cultiva o Cultivo en Familia acá en Provincia de Buenos Aires, el pedido, digamos, de la ampliación de la cobertura legal del uso del aceite de cannabis también va de la mano del autocultivo. Ajá. Porque el autocultivo es una forma segura, siempre y cuando, digamos, haya alguien que lo pueda, y te puedo asegurar que hay en muchos lugares, hay gente que puede, digamos, dar fe de que el aceite casero, siguiendo ciertas normas, es idóneo. El autocultivo es una de las formas de salvar esta situación digamos, del mercado negro, ¿sí? Eso es un pedido, digamos, fuerte, es un pedido constante de los grupos, de las ONG, para que pueda ser también reglamentado. Y en eso también, digamos, hay otras instituciones que no gubernamentales, como por ejemplo la universidad, el CONICET, el INTA, en los cuales en la ley figuran, digamos, autorizados, ¿sí?, para la producción y para la investigación, como dijiste vos al principio, para poder proveer y ninguno de los dos, ni tanto el INTA ni el CONICET, tiene, digamos, presupuesto, obviamente, porque obviamente ni inició ningún tipo de investigación ni producción de cannabis. Sí, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas de la Ciudad de La Plata arrancó un programa que se llama Ciencia y Salud, si no me equivoco, Cannabis y Salud, perdón, en el cual hay una línea de investigación muy importante y muy interesante, con el doctor Adrignolo, creo que se llama, el cual está, digamos, investigando cepas de cannabis para saber cuáles son los metabolitos y la concentración que podría obtenerse en aceites para ayudar a las familias que lo requieran. Pero es la única pata, digamos, entre comillas, estatal, la universidad pública, nada más. Sí, sí. El punto es que ahora, curiosamente, Jujuy va a crea una empresa para producir el aceite de cannabis, y la pregunta es, ¿para qué lo van a producir en un marco legal tan restrictivo, no? Sí, ahí quisiera aclarar, digamos, que entro en un pozo ciego de información. Creo que la información que podés manejar vos con respecto a esto debe ser mayor que la que tengo yo. Yo solamente la información que tengo de Jujuy es a través de los medios digamos, públicos. No tengo todavía nada que me hayan comentado, digamos, distintas personas que trabajan en organismos gubernamentales o algo. La verdad que no sé mucho, pero en el marco de cómo lo planteás, realmente es así. Teniendo en cuenta además, ¿no?, obviamente, y siendo confiado en que la producción va a ir acompañada de la distribución, pero también va de la mano de la investigación. Claro. Porque, digamos, producir sin investigar, por lo menos, digamos, es como que me salta la beta médico-científica, ¿no? Producir sin investigar tampoco tiene sentido. O por lo menos tiene un sentido muy, pero muy a corto plazo, digamos. Y de eso también se desprende es que la producción va a ser destinada solamente a los pacientes que el paraguas legal hoy por hoy de la ley 27.350 abarca, o sea, los pacientes de epilepsia refractaria.
no voy a decir que estamos en la misma situación si el Estado lo produce, porque va a haber pacientes que van a poder acceder sin tener que, digamos, esperar que venga del exterior el aceite que se provee a través del ANMAT. Porque además tenemos que estar hablando de entre 3 y 6 meses de espera para que se apruebe y entre al país. Sí. O sea que tenés que pedirlo con un poquito de anticipación, y habitualmente la epilepsia no espera mucho. No, claro. Pero suponiendo que eso sea un beneficio, va a ser el beneficio para la misma línea, digamos, de pacientes. No sería algo abarcativo que uno cree conveniente y que los pacientes lo requieran. Obviamente, estamos a las puertas de una necesaria discusión que tendría que ampliar los márgenes, ¿no? Parece ser que nos hemos quedado un poquitito cortos en el tema. Sí. Quiero ser justo también que, digamos, no somos el único país del mundo que estamos en esta situación. Eso no, digamos, no lo justifica. También quiero también ser justo en que, así como nos quedamos cortos desde el punto de vista jurídico, nos estamos quedando cortos desde el punto de vista científico. En el Hospital Garrahan creo que ya arrancó un estudio sobre epilepsia y cannabis. El doctor Caraballo es un epileptólogo muy conocido del Hospital Garrahan, junto con equipo de los neurólogos del Hospital Garrahan. Pero salvando ciertos estudios que son muy poquititos, el que te conté de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, el del Garrahan y algún otro más que ahora pido disculpas si no lo recuerdo, para que no se ofendan mis colegas, pero no hay tampoco una línea de investigación que pueda ayudar, por ejemplo, a estas decisiones que me parecen excelentes desde el punto de vista estatal, como es lo de Jujuy. Ahora, también me parece paradójico que aparezca esta situación en Jujuy, a la cual, digamos, me alegro, y creo que, si bien no es la noticia que uno espera, me parece que uno va a tener que, lamentablemente, manejarse con muy pequeñas noticias como para ir de a poquitito creciendo en esta situación. Pero me llama también la atención, o me parece paradójico, que ni el INTA ni el CONICET, digamos, todavía, si por ley están aprobados, digamos, y habilitados para el cultivo y para el estudio, tampoco hayan sido hasta ahora utilizados, digamos. O sea, hasta ahora, digamos, hemos dado, diría, ni siquiera un paso en la dirección correcta, ¿no? Estamos gateando. Sí, yo había escuchado una vez a un abogado, un jurista, que decía la sanción de la ley es una ley hipócrita. De hecho, fue una de los títulos de una nota que me hicieron hace poco, y creo que es una ley hipócrita. Creo que la ley, cuando se aprobó, tenía un gran potencial, como lo tiene el cannabis, porque hay que ser sincero, el cannabis es estamos abriendo la puerta, y está entornada todavía la puerta con respecto a lo que es el potencial de cannabis. Quizás en 10 años sepamos cuál es la realidad del cannabis para las diferentes drogas. Hay usos del cannabis que seguramente están sobrevalorados y otros que están subestimados. Pero teníamos, digamos, una oportunidad, digamos, grande, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico para el Estado, si se podía hacer cargo de todo esto, desde el punto de vista académico para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para el CONICET, para las universidades, y creo que, digamos, fallamos a la hora de la reglamentación. Creo que la reglamentación parcial fue lo que generó, digamos, este no avance, que ahora, en cierta manera, ciertos fallos judiciales desperdigados por distintas provincias, digamos, intentan corregir muy parcialmente, pero que no lo logran. Digamos, son situaciones anecdóticas en las cuales uno, digamos, ve como que podría llegar a avanzar, pero en realidad son situaciones excepcionales y además son situaciones puntuales para las familias beneficiadas. Me refiero a las avances, digamos, los fallos judiciales que permitieron el autocultivo a algunos pacientes en algunas provincias, digamos, a los que cuando fueron detenidos o allanadas sus casas y encontraron, digamos, plantas de sativa de cannabis,
fueron demorados y fueron, digamos, iniciado causas y se las han revocado, digamos, esos son muy pequeñas, digamos, son muy pequeños avances. Te diría que en realidad son subsanar las consecuencias de la mala reglamentación, pero no son avances, pero bueno, son posiciones que uno puede estar de acuerdo, son opiniones, digamos, es una opinión. Pero es obvio que hay que poner el asunto otra vez en discusión. Ricardo Míguez, gracias por habernos ilustrado sobre el tema. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, les agradezco mucho el espacio para poder hablar de este tema que también es muy sensible sobre todo para una parte de la población, digamos, que está sufriendo y que creo que esta apertura que tienen ustedes es muy buena y se la agradezco en nombre de toda esta gente.